Bueno, buenas noches a todos. Cuando en febrero del año pasado, la Presidenta de la Nación encargó a una comisión de notables la unificación y reforma de los códigos civil y comercial. Esta comisión estaba integrada por la doctora Elena Hayton de Nolasco, la doctora Kemelmacher de Carlucci y el doctor Ricardo Lorenzetti. Tenían un año para hacer esta reforma y en tiempo y forma fue presentada a la presidenta, que la remitió al Congreso, donde ahora se encuentra en pleno debate. Un primer acercamiento al texto de la reforma nos hizo advertir que había palabras que habían desaparecido de los lugares que frecuentaban. Lugares que estaban en el Código Civil, particularmente en el derecho de familia. Palabras serias, muy graves, palabras como patria potestad, adulterio, concubinato, injurias graves, impotencia y otras palabras de este estilo parecían haberse evaporado del código. Y en cambio habían aparecido otras nuevas, palabras algunas coloquiales, como la palabra convivencia, o entrañables, como la palabra adolescente, adolescencia, o de un significado que a primera vista era misterioso, como la palabra voluntad de procreación, o la palabra, el conjunto de palabras progenitor afín. Al mismo tiempo, pensamos que estas palabras que habían desaparecido iban a tener un efecto inmediato en un sector, tal vez los permanentes críticos, los permanentes intolerantes que conocemos, y también tal vez dejaran sin argumento a algún guionista de telenovelas. Por eso que reunidos en cónclaves en las catacumbas del Museo del Libro y de la Lengua, decidimos llamar inmediatamente al doctor Lorenzetti para que nos explicara qué estaba pasando con las palabras del Código Civil, y el doctor Lorenzetti generosamente accedió. Yo quisiera hacer del doctor Lorenzetti una presentación que estuviera a la altura de su trayectoria jurídica y académica, pero si yo me pongo a enumerar los libros del doctor vinculados a derechos humanos, a derechos del consumidor, a derechos del medio ambiente, sus honoris causa, sus membresías académicas y las universidades nacionales y extranjeras que reconocen su prestigio, lo más probable sería que no tuviéramos tiempo para la charla. Esto es así, así que me basta con decir que el presidente Néstor Kirchner en el año 2004 convocó y designó al doctor Lorenzetti como miembro de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, de la que a partir del 2007 es presidente. Pero no viene aquí, claro, como presidente de la Corte de Justicia, viene como profesor y amigo. Señores, carta abierta y el Museo del Libro y de la Lengua se honran en tener de invitado al doctor Ricardo Lorenzetti. Y quiero presentarles a nuestra anfitriona, la dueña de casa, la directora del Museo del Libro de la Lengua, la licenciada María Pía López. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, al doctor Lorenzetti y a Susana Larregui, que omitió presentarse a ella misma. Y es que es nuestra experta en Derecho y ha estudiado concienzudamente, con lo cual muchas de las cosas que diga están inspiradas en los estudios de Susana Larregui, más que en los propios. Y bueno, quería agradecerles a todos que estuvieran esta tarde con nosotros. La primera pregunta
que pensaba, y en relación a esto que planteaba Susana de las palabras que desaparecen y las palabras que aparecen, doctor, es cómo tomaron la decisión de elegir las nuevas palabras. Porque las viejas, todas esas palabras que mencionó Susana, son claramente palabras que uno querría ver abolidas de la lengua común directamente, ¿no? Desde la idea de lo que arrastra la palabra concubinato, lo que arrastra la palabra padrastro, madrastra, ¿no? Se han escrito muchas historias alrededor de la connotación que tienen estas palabras, pero el tema es cómo se deciden las nuevas, ¿no? Cómo se decide que se llama progenitor afín a lo que antes se llamaba padrastro. ¿Cómo se decide que se llama convivencia lo que antes se llamaba concubinato? ¿No? Me gustaría saber qué tipo de conversaciones, reflexiones tuvieron al respecto de definición sobre estas cuestiones que hacen a la lengua, al derecho y a las costumbres. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, que la verdad que me encanta porque es un abordaje no tradicional a los textos de la codificación. Y yo, si bien he estudiado Derecho, antes del Derecho me dediqué siempre a la filosofía y a los estudios culturales, lo cual es algo que a mí realmente me apasiona, me gusta, y por eso inmediatamente les he dicho que sí. Y me parece que este tipo de abordajes es lo que enriquece el análisis de estos textos, que por sí mismos a veces parecen fríos, o desde el punto de vista de la técnica jurídica no tienen a veces el significado. Yo creo que el gran significado de estos textos está en su recepción. Primera teoría que debemos aplicar acá, que es la teoría de la recepción. Es decir, yo creo que una cuestión muy importante es cómo estos textos están siendo recibidos. Y me parece que un dato interesantísimo que no ha ocurrido durante toda la historia argentina cuando se habló de proyectos es justamente que haya recepción en el pueblo. Es decir, hoy vemos un fenómeno que a muchos les asusta, les preocupa, pero que a nosotros nos parece extraordinariamente positivo, que es una gran discusión y reflexión colectiva sobre estos textos, sobre todo en el área de familia. Es decir, bueno, la gente reflexiona, discute y piensa acerca de sí mismos, cómo nosotros nos estamos desenvolviendo como sociedad en estos temas. De manera que estos textos se están ahora discutiendo y resignificando a la luz de las distintas miradas que hay en la sociedad argentina. Respondiendo concretamente a la pregunta, creo que hay una cuestión central en el derecho, y es a quién está dirigido, es decir, quién es el destinatario del lenguaje. Y esta es una cuestión que yo trabajé mucho durante muchos años, porque nosotros tenemos tanto en la sentencia judicial como en la ley la idea tradicional de que es un texto elaborado por un profesional en términos profesionales dirigido a otro profesional. Y la sentencia está hecha por el juez en un lenguaje jurídico y dirigida al abogado. Y la ley igual. Y esto es lo que, a mi modo de ver, hay que cambiar. Y en los últimos 4 o 5 años hemos hecho un gran esfuerzo por cambiarlo dentro del Poder Judicial, particularmente en la Corte. Nosotros hemos insistido muchísimo en que esto siga existiendo, la sentencia hecha por el abogado, el profesional y dirigida al abogado, pero también hay que explicar a la comunidad los argumentos en términos entendibles para que la comunidad los pueda discutir, en lenguaje común. En esta materia pasa lo mismo. Los proyectos anteriores son redactados en un lenguaje técnico. De hecho, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el decreto, que lo elaboramos conjuntamente en el decreto de designación, se decía que se iba a tomar como base el proyecto del año 98, que tiene un lenguaje muy técnico y con una cantidad de remisiones de uno para otro lado, de artículos para artículos. Y a los 15 días de empezar a trabajar, yo particularmente me di cuenta que de esa manera iba a ser incomprensible. Entonces hicimos una gran discusión sobre cuál es el lenguaje y el destinatario, y decidimos que el lenguaje debe ser claro, lo más sencillo posible, utilizar el verbo presente. Todos los textos están como reflejando una acción presente.
no el uso de potenciales. El lenguaje normativo tiene toda una estructura bastante rígida. Nosotros hemos apartado mucho de eso. El lenguaje tiene que ser claro porque el destinatario tiene que ser el hombre y la mujer común, no el profesional. Y ese fue un debate que hicimos en la comisión y a partir de ahí abandonamos prácticamente los proyectos anteriores en cuanto al lenguaje y comenzamos a trabajar con una cantidad de designaciones muy actuales, usando el lenguaje que la gente entiende. Si ustedes leen este proyecto, la gran mayoría de los temas los van a entender qué dice el proyecto. Y esta es la idea general, que no es nueva. Es decir, en la época de la codificación, Andrés Bello en Chile escribió un artículo sobre esto diciendo que bueno, el código debería estar en el bolsillo de los ciudadanos para que conozca sus derechos. Pero esto cambió a todo lo largo del siglo XX, se volvió una cosa técnica, el derecho es cada vez más cerrado, más técnico y más oscuro. Entonces nos parece que aquí había que hacer un primer giro copernicano y cambiar. El destinatario tiene que ser el pueblo y tiene que ser entendible. Bueno, para que nos entendamos, tenemos en el lenguaje, y claro, hay una cantidad de prácticas, y acá entramos en un segundo problema, que es el que planteas, y es cómo se designan las cosas y las conductas. Tenemos una gran cantidad de designaciones que no cambiaron. El dominio se sigue llamando dominio, porque esto no tiene problemas. Pero en el campo de los comportamientos culturales, sobre todo en lo que es el estatuto de la persona y la familia, cada una de las palabras tiene contenidos ideológicos, filosóficos, sociológicos. Básicamente nosotros todo esto lo decimos, responden a paradigmas. Paradigmas en el sentido de modelos de precomprensión. Entonces cuando uno dice concubinato, ya hay toda una carga acá atrás, con la mirada donde uno dice concubinato. Y dice patria potestad, también ya hay una carga acá atrás que dice, bueno, el padre ejerce la potestad, el dominio sobre el hijo. Esto tiene una historia, digamos, no es que esté mal que se haya usado en el Código Civil a fines del siglo XIX, eran las ideas de la época, pero hoy no son las ideas de la época. Entonces nosotros hicimos una reflexión sobre esto, decir, bueno, hay que cambiar y hay que animarse a cambiarlo porque ya no responden a los paradigmas actuales. Entonces, si la patria potestad es un vocablo que responde a un paradigma que es el dominio del padre sobre los hijos, esa relación padre-hijo, que hoy ha cambiado. Hemos hecho una inversión total de esto. En realidad, hoy hablamos en este proyecto de responsabilidad parental. Esto responde a dos cuestiones. Una es sociológica, porque la relación de los padres con los hijos hoy se parece muy poco a ese poder que ejercían los padres sobre los hijos en el siglo XIX. Hoy hay o por lo menos aspiramos, y se ve en una gran parte de la sociedad que la relación padre-hijo es mucho más democrática y hay un montón de cuestiones que después podemos hablar cómo ha cambiado esto. Pero además ha cambiado la legislación en el sentido que los tratados de derechos humanos que la Argentina suscribió hablan de que los niños tienen derechos. Entonces hubo que cambiar esto y decir, bueno, ya no podemos hablar de patria potestad, porque esto responde a una idea dominial, de dominio de una persona sobre él. Entonces pasamos a responsabilidad parental. En materia de concubinato, cuando se decía y se dice en la legislación concubinato, también hay toda una carga de descalificación. Siempre se trató el concubinato como un problema de las clases pobres, que no se casan. Es como una anormalidad, ya encierra la palabra una descalificación. Bueno, esto también hay que cambiarlo porque es un contexto de pensamiento que ya hoy no existe.
Primero, socialmente, porque ya no solo, aunque uno diga de los pobres, bueno, también los ricos ya hoy se juntan, se juntan en todas las edades, los jóvenes, los grandes, los de mediana edad, es decir, ya el comportamiento de vivir en pareja sin casarse es algo que se ha extendido en todos los sectores sociales, en todas las regiones del país y en todas las edades. Por lo tanto, es un fenómeno muy difundido y que hay que designarlo de otra manera que no sea descalificadora. Al mismo tiempo, pensamos que cuando uno dice concubinato, es una descalificación de la conducta que trae como consecuencia que no hay derechos. Porque, ¿qué pasa? Si está mal, se los descalifica, bueno, la concubina en particular, que fue siempre el problema, es que vive, por ejemplo, 10 años, y después cuando uno se separa no hay ningún derecho. Entonces los jueces, en lugar de analizar el problema como es, tenían que empezar a inventar y decir, bueno, acá no hubo una relación afectiva, un proyecto de vida en común. Lo que hubo fue una sociedad de hecho, un enriquecimiento sin causa, es decir, buscar instituciones que no tienen nada que ver con esto para poder tratar de darle algún derecho a la mujer que estuvo 10 años, se separan y se quedó sin nada. Bueno, lo que nosotros hacemos es tratar de poner de acuerdo las designaciones con la realidad, es decir, bueno, es una unión convivencial. Y esa unión hay un proyecto de vida común, y ese proyecto de vida común no es el matrimonio, pero trae consecuencias y por lo tanto hay derechos. Entonces, si eso se prolonga en un tiempo, más de 2 años, bueno, se derivan una cantidad de derechos. Es decir, que no es menor el tema de las palabras y de las designaciones. Es muy importante en cada uno de estos temas cambiar las palabras responde a un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma responde entonces en materia legal a un cambio de derechos, en el estatuto de los derechos y en los sujetos. Sí, no me quiero extender tanto. Por ejemplo, otro tema importante que es buen ejemplo de esto es la cuestión de la salud mental. Fíjense que nosotros siempre, cuando se analiza esto históricamente, en el siglo XIX estaban los locos, los dementes y algún intervalo lúcido. Sobre esto hay mucho, por ejemplo Foucault. Bueno, y viene esta palabra es una descalificación de la persona, directamente ya no es persona, tiene una capacidad disminuida, se le designa un curador y se lo interna. Y esto también debía ser cambiado. ¿Por qué? Nosotros primero tenemos la realidad social, que este modo de pensarlo, el problema, trae como consecuencia que hay personas que han estado 10, 15, 20 años abandonadas en establecimientos mentales, sin ningún control y tampoco sin estar en condiciones de internación, porque podrían perfectamente desenvolverse en la vida cotidiana. Ha habido esta práctica, se consolidó de tal manera que es cada vez más normal internar a alguien por una simple anomalía. La Corte tuvo que fallar un caso tufano en el cual una persona estuvo más de 20 años abandonada en un establecimiento mental. Entonces, bueno, esto tenemos que cambiarlo. ¿Y qué hacemos? Invertimos la carga argumentativa. Es decir, acá se dice, toda persona es capaz. Todos. Y la capacidad solo se restringe. Excepcionalmente puede haber una incapacidad. Y estuvimos a punto de eliminar el término incapacidad. Pero no se puede porque hay algunos temas donde realmente hay incapacidad. Por ejemplo, una persona que está absolutamente parapléjica, no se puede expresar nada. Bueno, ahí la incapacidad es necesario por cuestiones legales, más que todo. Pero la designación en sí es que invertimos
el modo de pensarlo, porque ya no es capaz, incapaz, demente, sino que decimos, todas las personas son capaces. Se puede restringir la capacidad, pero nunca desaparece. Y para restringirla hay muchos controles. Entonces, si la regla es la capacidad, quien la quiere restringir tiene la carga de argumentar para poder restringirla, y esta carga siempre permanece, es decir, que no es algo eterno. A uno no es que lo descalifican y dice, bueno, usted ya es loco y lo interno. No, siempre hay que argumentar por qué esta persona tiene restricciones a la capacidad. Este es otro cambio también muy importante, me parece. Creo que hay muchos ejemplos de esto, cómo se va invirtiendo en la sociedad, y bueno, esto lo receptamos en un proyecto, pero creo que antes está en la sociedad esto, y está también en los tratados de derechos humanos. Doctor, usted sabe que uno de los temas que ha sido más debatido, que sigue siendo más debatido, es el tema de la familia. Nosotros tenemos, bueno, leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad del género, los hijos que son producto de una fertilización asistida, los hijos míos, los hijos tuyos traídos al matrimonio. Tenemos como una pluralidad de integrantes de la familia bastante novedosa en relación a la familia tradicional. Se le critica al proyecto que no tiene un modelo de familia. ¿Cuál es el modelo de familia del proyecto? ¿Lo tiene, no lo tiene? ¿Podría hablarnos de eso? Sí. Yo creo que acá hay una cuestión filosófica en el fondo que me parece que es muy interesante para pensar. Porque ¿cuál es la función de la legislación? ¿Es imponer un modelo o no es imponer un modelo? Digamos, las dos ideas están. Hay quienes piensan que el legislador tiene que decir, este es el modelo, y entonces imponerlo. Por supuesto que siempre hay una carga ideológica, valorativa en cualquier legislación. Pero en materia de familia, se discute mucho cuál es esa carga valorativa. Uno dice, legítimamente yo puedo señalar que aspiro a que la familia sea católica, un padre, una madre y 2 hijos. Y eso me parece perfecto, casados en matrimonio. Bueno, esto puede perfectamente estar en este proyecto y desarrollarse. El problema es quienes no piensan igual o tienen otras conductas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los excluimos? ¿No los consideramos dentro de la ley? ¿No tienen derechos? Esto tiene una historia. Cuando se sancionó el Código Civil en la época de Vélez Sarsfield, la idea era imponer un modelo. ¿Por qué? Porque la sociedad era homogénea. Todos pensaban más o menos igual, y si no pensaban igual, lo hacían pensar igual. Es decir, era una sociedad muy cerrada. Entonces, Vélez Sarsfield hizo, de acuerdo a la época, un código que tenía un modelo que era la familia religiosa. Esa sociedad hoy no existe. Hoy la sociedad argentina no es homogénea, es multicultural. Entonces lo que nosotros decimos es que el modelo nuestro es el de una sociedad multicultural, donde cada uno tenga la opción de decidir cómo vive en libertad. Si quiere vivir de acuerdo a la religión católica, lo hace. Si es católico pero quiere vivir distinto del dogma, porque acá hay mucha gente que se olvida que hay muchísimos católicos que no se casan, que tienen chicos por inseminación artificial, que no van a misa y creen de una manera, y creen de, bueno, estos serían católicos que no deberían entrar en el modelo. Y también hay gente no creyente o gente de otras religiones. Entonces Argentina es una sociedad multicultural. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar este modelo. El modelo de una sociedad multicultural con una expansión de las libertades en materia de familia. Entonces, yo lo explico siempre diciendo, esto es una casa común. Bueno, hay una cantidad de habitaciones
que nosotros tenemos que construir para poder vivir juntos, y en esto tenemos que coincidir, son los principios básicos de funcionamiento social. Pero cada una de las habitaciones tienen que ser libres, y uno va y se aloja donde quiere y vive como quiere. No podemos hoy en sociedades multiculturales imponer un modelo. Entonces, esta es la primera cuestión. Nosotros no quisimos poner un modelo específico. El modelo es el de una sociedad multicultural. Segunda cuestión es que cuando se dice nosotros tenemos que seguir las tradiciones argentinas. Nosotros hemos seguido la tradición. Lo que nadie dice a veces es que la tradición argentina no es la tradición de la familia de un determinado modelo religioso. ¿Por qué? Porque cuando se sancionó el proyecto de Código Civil de Vélez Sarsfield había un modelo religioso. Al poco tiempo, muy poco tiempo, se sancionó una ley de matrimonio civil, porque nadie soportaba que solo existiera el matrimonio religioso. Y después, para hacerla corta, vino el divorcio, la separación personal, después el divorcio, el estatuto de los hijos cambió, luego vino el matrimonio igualitario. Es decir, toda la tradición legislativa argentina es pluralista. La tendencia de la Argentina, sobre todo en los últimos años de la democracia, si no es lo que podemos considerar nosotros desde los 80 hasta ahora, es una tradición que sigue el modelo pluralista, y nosotros hemos seguido esa tradición. Volver atrás y decir, bueno, dejamos de lado este modelo pluralista, es ir en contra de todas las leyes del Congreso de la Nación de los últimos 30 años. Diríamos del último siglo, pero por tomar los últimos 30 años. Es decir, que nosotros debemos ser respetuosos de la tradición legislativa del Congreso, porque nosotros lo que hacemos es un proyecto para que el Congreso lo sancione, y debemos respetar la tradición legislativa del Congreso. Entonces, estos son los dos criterios centrales por los cuales lo que nosotros hicimos fue un proyecto pensando en una sociedad multicultural. Entonces, el que quiere vivir de una manera lo puede hacer, y el que quiere vivir de otra manera también. Son las opciones válidas de personas adultas en una sociedad libre. Me parece que la Argentina hoy no aceptaría un solo modelo. Me parece que esto la gran mayoría de los argentinos opina que tenemos que decidir. Bueno, en las reuniones que hemos tenido con la conferencia episcopal, que es la que más ha insistido en este tema, que fueron, digamos, a mí me parece muy legítimo que insistan en este tema desde el punto de vista religioso, porque obviamente es su concepción, que yo respeto, y me parece muy bien que ellos la sostengan. Lo que yo les observaba es que esto hay que defenderlo en el plano de la cultura y de la educación. Es decir, si uno quiere que la sociedad viva de esta manera, bueno, tiene a disposición la persuasión religiosa y convencer a la gente o realizar políticas educativas, pero nunca funcionó que lo obliguemos legalmente. Si hoy tenemos ya el modelo que no cuestionan, y la sociedad vive de otra manera, porque este es el tercer argumento que hay que analizar, además de la tradición legislativa y la perspectiva filosófica del legislador pluralista. El tercer argumento es: este proyecto va a romper con el modelo de familia. El modelo de familia que está en la legislación no coincide con el que está en la realidad, ya está en la realidad. No es que vamos a modificar nada. Si uno ve los debates de cada una de las modificaciones que hizo el Congreso de la Nación en materia de familia, siempre se anunció el apocalipsis, cuando fue los debates del divorcio, del matrimonio igualitario, de todos, ¿no? Desde la más pequeña. Bueno, nunca ocurrió, y en realidad las cosas se fueron acomodando y cada uno vive como quiere, no es que se obliga a nadie, pero la sociedad ya vive de esta manera.
Lo que nosotros hacemos, y acá viene otro cambio de enfoque, es pensar un derecho para resolver los problemas de la gente, no para decirle cómo tienen que vivir. Esto es lo que está en discusión. Entonces, si la gente dice que quiere vivir en pareja sin casarse, la obligación nuestra es solucionar esos problemas. Tratar de que puedan hacerlo y solucionar los problemas de la vida cotidiana, no complicárselos, negando, prohibiendo, obstaculizando, porque eso genera tensiones sociales, genera conflictos, y la verdad, lo que tenemos que hacer es ayudar a que la gente viva mejor, como quiere, sin que tenga que pedir permiso. Esto es la concepción del paraíso de Benedetti, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión de fondo que yo considero que es bueno que la discutamos, ¿no? Perdón, doctor, una pregunta incómoda tal vez. Si el proceso de reforma se ha alejado de esa manera de los modelos de la Iglesia para incluirlos, pero también para incluir otros modelos, como estaba contando usted, ¿por qué en este código se mantiene a la Iglesia como persona jurídica pública? Bueno, esto se discutió, es un tema que hace años que se discute. El problema de como de muchos otros temas, que imagínense que un proyecto de derecho privado abarca de todo, toda la vida privada, es hasta qué punto uno modifica todo o solo establece los grandes principios. Si uno saca, por ejemplo, a la Iglesia de aquí, esto tiene un impacto en muchas otras normas. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional tiene una cantidad de regulaciones administrativas sobre el estatuto de la Iglesia. Hay leyes especiales. Es decir, es bastante complicado, no es suprimir o así borrarlo. Uno tiene que mirar cómo es una decisión que se puede tomar, pero por ley especial. Hay muchas cuestiones así. Es decir, cuando uno empieza a dialogar con todos los sectores sociales, lo primero que tratamos de explicar, por lo menos trato de decirles a todos, es: miren, está muy bien que uno quiera incluir todo, pero hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Un código civil es una síntesis de grandes lineamientos. Luego están las leyes especiales. Entonces, este es uno de los temas que se ha discutido. Hasta hubo una propuesta de eliminar todo el listado completo de personas, pero lo que pasa es que esto tiene muchas consecuencias en el resto del sistema. Es decir, no es que uno toca un artículo y no pasa nada, no, tiene repercusiones en todo el sistema, y esta es una decisión que habría que hacer una ley especial en la cual se regule el estatuto de la Iglesia y de todas las otras religiones que también lo piden. Entonces uno tiene que consultar, bueno, que la Secretaría de Culto de la Nación tiene un listado enorme de cuestiones muy prácticas, porque una cuestión es discutirlo en abstracto, pero cuando uno toma la decisión hay muchísimos aspectos muy concretos que hacen que, bueno, dejemos esto como está, si lo quieren modificar se puede, pero en una ley especial. No es tan sencillo sacarlo porque impacta en todo el resto del sistema de derecho público y derecho privado. Vuelvo al tema anterior, cuando usted decía que en parte el proyecto de reforma del código apuntaba a despejar obstáculos cotidianos y volver menos complicadas las cosas, pensaba en la cuestión del divorcio, ¿no? Que cambia tanto en el proyecto de código que ya no aparecen las causales necesariamente aducidas que había en otro momento, como el abandono de hogar o la infidelidad que aparecían antes. Entonces, pero eso lleva también a una redefinición del matrimonio, que aparece definido ahora en función ya no de esos otros mandatos, de esos otros pactos, como cohabitación o fidelidad, sino que aparece vinculado se nombra así, a la asistencia recíproca.
Bueno, la pregunta sería, ¿cómo pensaron esto de la asistencia recíproca si tiene un contenido más allá del enunciado en el que aparece? Sí, este es un tema difícil que creo que hay que explicarlo en varios planos, pero en definitiva es muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia argentina? Pues nosotros decimos resolver problemas. Bueno, nosotros tenemos para hacer la historia breve de esto, tuvimos en el año 68 una reforma que introduce la separación. Después viene el divorcio y a partir de ahí tenemos dos vías. Una es ponerse de acuerdo. Entonces uno dice, bueno, la convivencia ya no va, nos presentamos al juez, hay que hacer una audiencia donde el juez tiene que conciliar, después hace otra audiencia y si no hay conciliación se dicta una sentencia y sigue ahí el divorcio. La experiencia judicial, nosotros hemos consultado a todos los jueces de familia en estos temas, muestra que esto se transformó en una ficción. Es muy raro que el juez o la jueza puedan conciliar a una pareja porque ya cuando tomaron la decisión ya está. No hay prácticamente casos en los cuales se ha hecho una conciliación. Entonces, ¿qué ocurre? Lo contrario, es que se transforma en una ficción, porque hay provincias donde directamente ni se hacen las audiencias, se hacen poderes, uno va por poder, bueno, entonces le dice, bueno, nosotros ya estamos separados, anda vos, te doy el poder, o le dan el poder al abogado, o se hace una sola audiencia, hay ficción con los plazos. Se transformó en una ficción, en realidad, y no tiene mucho sentido este tiempo que transcurre, que en realidad es solamente para después resolver los problemas que les interesa resolver a quien decidió separarse, que es la tenencia de los chicos, el régimen de alimentos y los bienes. La otra vía es decir, bueno, no estamos de acuerdo y hay que probar una causa. Entonces, bueno, ¿cuál es la experiencia? La experiencia es que son muy pocos casos, pero son muy dramáticos, porque cuando uno tiene que probar una causa, comienza una guerra, como la guerra de los Roses, y entonces es una masacre judicial. Terminan con los chicos, porque los chicos se transforman en rehenes, y una buena parte del patrimonio. Es decir, la experiencia muestra que el divorcio contencioso, de la pelea, termina destruyendo lo poco que queda de la familia. No ha dado buenos resultados. Entonces, desde el punto de vista empírico, es decir, el análisis de la experiencia, el derecho no es una ciencia exacta, por lo tanto no tenemos un laboratorio, pero el laboratorio es la experiencia de lo que pasa en los tribunales. Entonces, si vemos ese laboratorio, todos dijeron hay que terminar con esto, porque uno arruina más la familia y el otro es una ficción. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se dijo, acá ¿qué dice? La idea es que si dos personas adultas deciden separarse, bueno, ya está. Uno de ellos va al juez y dice, me quiero separar. Lo que tiene que hacer es presentar un plan para resolver los problemas, que son estos que mencioné. La tenencia de los niños, el régimen de bienes, los alimentos. Pero no hay audiencias de conciliación y no hay necesidad de probar ninguna causa. Esto es una solución a un problema que se vive en los tribunales y que es un gran problema para las parejas que deciden la separación. Ahora bien, si nosotros decimos que la separación es así, cualquiera de los cónyuges tiene el derecho de decir, miren, la convivencia se terminó, no invoca ninguna causa, y el juez ya resuelve esto si está acordado lo demás, evidentemente no hay deberes jurídicos. ¿Por qué? Porque cuando hay una causa es porque uno incumplió un deber. ¿Cuál es el deber? Bueno, el deber de fidelidad. Si uno tiene un deber jurídico de fidelidad y lo viola, entonces es un infiel, y al ser infiel hay un divorcio contencioso. Pero si no hay divorcio contencioso, no hay infiel y no hay deber de fidelidad.
entonces en la definición de matrimonio hay que cambiarlo. Es decir, no se puede poner que hay un deber de fidelidad. Directamente no decía nada. Después hubo muchas conversaciones, porque todos estos temas son realmente difíciles, porque como ustedes dicen, son cosas nuevas, que están en la vida cotidiana, pero es muy difícil expresarlas. ¿En qué consiste ahora el matrimonio? ¿Cómo se lo define? Entonces, si no son deberes jurídicos cuyo incumplimiento genera una causa que da lugar al divorcio, son deberes morales que no acarrean consecuencias jurídicas. Por eso se puso que son deberes morales. Pero lo fundamental es el proyecto de bien común. Por eso es que ahí hay una observación. Bueno, esta es lo que quedó, digamos. Esto no impide que uno diga, bueno, el matrimonio es la figura central de las relaciones familiares en la Argentina. Bueno, lo puede decir, lo puede promover, puede hacer persuasión, proyectos de difusión cultural y que la gente se case. Bueno, nadie lo impide. Ahora, el problema es legal acá, ¿no? Lo que hay que entender es que la ley tiene que solucionar los problemas, no obligarlo a vivir de una determinada manera. Y solucionar los problemas es un análisis de lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando es dramático. Es terrible esta experiencia judicial, porque los divorcios son una experiencia muy negativa, muy traumática. Todo termina mal, estos divorcios contenciosos. Tenemos muchísimos casos para contar de todas las tragedias que son, y los otros son realmente ficción. Entonces hubo que transformar este sistema. Y claro, es una transformación que si uno no entiende el enfoque, que es un derecho enfocado en la solución de problemas y no un derecho enfocado en la imposición de modelos, que por eso hay que ir a la filosofía, bueno, resulta difícil. Por eso yo entiendo lo que dice la Iglesia. La Iglesia tiene esta idea, decir, bueno, acá hay que promover un modelo, que está bien desde el punto de vista de la Iglesia, pero desde el punto de vista del legislador, en las sociedades actuales no se puede, es muy difícil. Realmente debemos respetar la pluralidad. Para eso es una sociedad democrática. Entonces, claro, la definición, en realidad todo el mundo opina hoy que no hay una definición, no hay por qué poner una definición del matrimonio en la ley. Sino la ley tiene que solucionar el problema del que se casa y luego se separa, y las uniones convivenciales. No están al mismo nivel. Esta es otra cuestión que se ha discutido, pero bueno, es otro tema diferente. Pero esta es un poco la historia de por qué no hay una definición tan potente del matrimonio. Ahora, ha quedado muy cortito, doctor, el momento del matrimonio, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pregunta? ¿Qué le lee en el registro civil? Claro, se comprometen a la asistencia recíproca, puede besar a la novia, porque no hay más que decir. Sí, eso se discutió. ¿Cómo queda el acto formal? Demasiado corto para los fotógrafos. Bueno, la realidad es que el matrimonio es un tema serio, no lo deja de ser. Y creo que el oficial público, cuando cumple bien su función, no se puede limitar a leer un artículo, tiene que explicarle la importancia del matrimonio. Esto no deja de estar. Y nadie dice que deba banalizarse el matrimonio. Es decir, en realidad hubo otra propuesta que fue desechada, que desde mi punto de vista conducía así a la banalización, que es admitir el matrimonio civil y el divorcio civil. Entonces uno se casa un día en el registro civil y va al día siguiente y se divorcia, por el mismo procedimiento que se casó, la simple declaración de voluntad. A esto se lo llama el divorcio exprés. Lo que pasa es que si uno admitiera eso, que algunos países lo tienen, eso lleva a la banalización, porque uno entonces se casa por cuestiones inmigratorias, para arreglar sus impuestos. O sea, hay una banalización del matrimonio. Acá no, porque la ley es una cuestión
que tiene otro rango. El oficial público tiene que explicarle la importancia del acto matrimonial, la seriedad, y quienes tienen una fe religiosa, además, hacen todo un curso y el sacerdote les explica la importancia. Nadie está prohibiendo eso. Que el que tiene una fe religiosa y que quiere valorizarlo de otra manera lo hace, pero también el que no, el que considera que es un simple acto, bueno, también, es decir, todas las opciones están abiertas. Esto es lo que hay que entender. Nadie prohíbe que se haga nada. Si el que quiere vivir de acuerdo a un modelo lo puede hacer perfectamente. Doctor, en este momento que se está discutiendo, sabe usted, el tema del voto de los chicos de 16 y 17 años, justamente en este momento aparece en el proyecto de reforma la palabra adolescente, que creo que era una palabra que no estaba en el Código Civil, ¿verdad? No. No parecía. Y adolescente como el chico que va, el niño desde los 13 hasta los 18. Ese es el adolescente, ¿verdad, doctor? ¿Por qué aparece el adolescente? ¿Qué es este nuevo sujeto de derechos? ¿Por qué se habla de una capacidad progresiva del adolescente? Esto es una novedad. Sí. A mí me parece que acá también sería interesante contarles varias cosas. Una es la cuestión legal, que se habla de capacidad progresiva porque los tratados internacionales, todos los que se refieren al niño, nosotros los hemos suscriptos en la Argentina, hablan de la capacidad progresiva. Pero esto es interesante también pensar los modelos culturales, es decir, cómo es concebido un código y quiénes son sus sujetos. Si uno analiza quién era el sujeto del Código Civil en el siglo XIX, sí que esto significa una crítica con criterios de hoy a lo que hizo Vélez, eran las ideas de su época. El sujeto, es decir, el modelo que se tenía en mente era el del hombre adulto, educado, clase media alta. Y este es el sujeto de la regulación y casi todos los textos tienen que ver con este modelo. Nosotros hemos cambiado totalmente esto. Primero, no es el hombre, sino también la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una práctica social igualitaria y tenemos una estructura de tratados internacionales de derechos humanos que combaten la discriminación contra la mujer. Y por eso es que hay normas acá que establecen que no puede, en principios generales, que no puede haber discriminación entre el hombre y la mujer. Entonces, no es el hombre, sino también el hombre y la mujer. No es el hombre y la mujer adultos. Nosotros tenemos el niño como un sujeto de derecho, que no existía en la codificación decimonónica. El niño es un sujeto de derecho en términos de los tratados de derechos humanos y acá, en este proyecto. ¿Qué derechos tiene el niño? Por ejemplo, el derecho a ser oído en juicio, el derecho a la identidad, a conocer su identidad. Son derechos fundamentales de rango constitucional, derechos humanos, y el niño está incorporado como sujeto. Después tenemos al adolescente, que es una categoría intermedia, que está en la sociedad del adolescente con una cantidad de derechos. Para el Código Civil es un incapaz, tiene un incapaz, y sin embargo hay una discordancia entre las palabras y las cosas, aquí, en el sentido de que el adolescente hoy no es un incapaz en la sociedad, es decir, no solo contrata, no solo maneja internet, los procesos de transmisión de conocimiento técnico, no de la gran sabiduría, pero de la técnica hoy se han invertido, son los adolescentes que enseñan a los padres, en una cantidad de tecnologías y demás. Y hay una cantidad de decisiones personales que toman los adolescentes y que nosotros las reconocemos aquí. Por ejemplo, algunas decisiones sobre su propio cuerpo. Luego tenemos los menores, y vayamos al otro extremo de las edades, tenemos las personas de edad avanzada, que nunca han sido sujetos de derechos. Pero en una sociedad con una expectativa de vida como la que tenemos nosotros, hay que pensar que en pocos años, un código, si se sanciona, tiene que tener una perspectiva de 100 años.
en pocos años nosotros vamos a tener muchas personas de edad avanzada. Ya nosotros estamos ahí empezando. Tenemos que cuidar nuestra propia subsistencia, ¿no? Pero pensemos nosotros los problemas que hay ya hoy entre una persona de edad avanzada y el complejo tecnológico. Es decir, cualquiera se enfrenta con una tecnología que cambia aceleradamente y es casi imposible manejar. Si ya hoy las personas de edad avanzada tienen que cobrar su jubilación con cajeros automáticos, ya eso es un problema. Dentro de poco van a tener que hacer home banking. Y bueno, ¿cómo proteger? Es decir, acá hay que introducirlo como sujeto de derecho para tutelarlo, ¿eh? Entonces tenemos el hombre, la mujer y en todas las edades son sujetos de derechos. Y después hay dos presupuestos más que hemos cambiado. Es esta idea de que es de la persona ya educada. Tiene una consecuencia y es que el Código Civil actual dice que si uno no se informa es un tonto. Es decir, si no se informa carga con su propia culpa, es un error culpable. Esto no funciona hoy en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad del siglo XIX era muy distinta a la actual. Nosotros hoy nos desenvolvemos en un contexto de grandes complejos tecnológicos y económicos, donde las conductas son estandarizadas y es muy difícil informarse antes de hacer algo. Imagínense que uno quiere ir al supermercado a comprar y entonces en la caja empieza a decir, bueno, a ver, esta agua, ¿quién la fabricó? ¿Cuáles son los estándares de calidad? Bueno, me lo explica bien, perfecto. Después pasamos a ver este otro producto, bueno, la cola se va alargando, la gente lo insulta. Es impracticable el Código Civil, porque genera en términos económicos altos costos de transacción. Uno va a tomar un micro, se sube al taxi o va a tomar un avión y le empieza a preguntar, bueno, a ver la tripulación, ¿cómo está? El avión tiene todos los... Es decir, la carga de autoinformación es de imposible cumplimiento. Lo que hoy ocurre es que hay una confianza en la apariencia del complejo con el cual uno se enfrenta en una sociedad global. Cree en las marcas, en la apariencia, confía que alguien se ocupó de que todo esté organizado. Y es así, si no nosotros no podríamos vivir. No podríamos vivir si no hay una... Y en realidad la publicidad inductiva promueve esto. Acá hay todo un costado de publicidad inductiva. Bueno, nosotros hemos enfrentado este problema que no estaba en el código. Y hemos invertido la carga de autoinformación. Es decir, uno no tiene siempre que autoinformarse y si no, bueno, embrómese. Este es el error culpable del Código Civil que ya existía en el derecho romano. Y además, entonces hacemos una protección de lo que se denomina vulnerabilidad cognoscitiva. Es decir, todos somos vulnerables cognoscitivos, no somos todos expertos, somos también inexpertos en una sociedad de altísima complejidad, que no la entendemos. Nosotros podemos discutir mucho, pero hay un área seguro en la cual somos inexpertos. Entonces, y también enfrentamos otro tema que ha sido muy descuidado, que es el de la publicidad inductiva, que hoy tiene una capacidad de generar comportamientos. Esto no es un tema que se pueda discutir solo en los ambientes culturales, que yo esto lo he discutido 1000 veces, pero en la práctica normativa también hay que verlo. ¿Por qué? Porque la publicidad inductiva genera hoy comportamientos a escala global, es decir, nuestros chicos se parecen cada vez más a los chicos de la China, juegan con los mismos jueguitos, las mismas computadoras, hay una estandarización e internacionalización de las pautas de consumo. Esto hace que la publicidad inductiva vaya generando la demanda, es decir, no es que uno tiene una necesidad y compra, más bien se crea la necesidad a través de la demanda. Esto lleva
a una regulación heterónoma de las conductas. Y nosotros cada vez más hacemos cosas que creemos que queremos, pero la publicidad influye mucho. Y esto en términos históricos, por ejemplo, en términos de una generación. Pensemos nosotros, la generación que tiene hoy 70 años. Cuando tenía 20, la publicidad inductiva, que era muy fuerte, les mostraba a Humphrey Bogart, que era el gran seductor de la época, fumando todo el tiempo. Entonces, para sentirse seguros y conquistadores, los hombres fumaban, y las mujeres también. Bueno, hoy, el que siguió esas pautas de conducta, hoy es un paria social porque no puede estar ni ir a un restaurante, ni al hotel, ni nada, no puede fumar en ningún lado. Hace 30 o 40 años, yo recuerdo mi abuela decía, este chico es gordito, es sano. Fíjense, esto era una cosa porque se promovía culturalmente. Hoy, exactamente lo contrario. Se promueve, hay una frontera difusa entre alimento y medicamento, cada vez más difusa. Nosotros todos estamos hoy consumiendo medicamentos y alimentos, o alimentos y medicamentos, no sabemos muy bien, pero vemos, este es diet, el otro baja el colesterol, el otro alimento combate esto, combate lo otro. Hay una publicidad muy mezclada entre alimento y medicamento. O otras cosas, por ejemplo, en los 70, Sartre era el gran intelectual de la época porque hablaba de la náusea. No entender el mundo era un signo de ser un gran intelectual. Hoy, si un ejecutivo de una multinacional dice que no entiende el mundo, lo echan del trabajo, le recetan un ansiolítico. Cambió. Esto es importante porque va cambiando en el término de una generación, y ahora es mucho más acelerado, las pautas culturales. Por eso nosotros hemos incluido aquí la regulación de la publicidad, inductiva y engañosa, la obligación de informar los riesgos, los efectos adversos. Esto en el derecho privado. Obviamente que habría que desarrollarlo mucho más en el derecho público, ¿no? Es decir, la regulación de la publicidad inductiva es un gran tema, lo mismo que el dato. Nosotros aquí incluimos una protección del dato personal muy fuerte, porque dentro de muy poco va a ocurrir que uno va a pedir trabajo y le van a decir, mire, no se lo doy porque dentro de 5 años usted va a tener depresión. Porque me lo dice su historia genética, el dato genético. Es decir, cuando alguien mezcle los datos que ya hoy tenemos, nosotros dejamos nuestros datos por todos lados. Es posible armar una base de datos y estamos en un mundo orwelliano, en pocos años. Entonces hay que ocuparse de esto. Entonces, este modelo del hombre que sabe todo no existe ya. Hay que proteger la vulnerabilidad cognitiva y construir un ámbito que constituya una esfera de protección de la individualidad personal. Y el último aspecto es que también la cuestión económica, es decir, la tutela de los vulnerables económicos, porque en la época de la codificación del siglo XIX se partía de la neutralidad del derecho privado respecto a las asignaciones del mercado, es decir, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Bueno, obviamente esto fue un gran progreso en la época, pero hoy sabemos que si el derecho se reproduce, se asienta y homologa al mercado, reproduce las fallas del mercado. Entonces, si el mercado excluye, el derecho también. Entonces, yo hace muchos años, cuando tenía 40, escribí un libro donde puse que el derecho en estos términos es como un hotel 5 estrellas, que es perfecto, pero muy pocos pueden pagar para ingresar en él. Hay una cantidad de gente que no ingresa. Esto lo llamamos la temática de la protección de los consumidores, porque no es solo el hombre de clase media alta, también todos los demás hay que incluirlos. Por eso decimos que hay que pensar en un sistema mucho más inclusivo. Entonces, acá también el consumidor es sujeto. Por eso esta explicación un poco larga porque hay un cambio muy grande entre quién es el sujeto de derecho de un código del siglo XIX y quiénes son
los sujetos de derecho en un código del siglo XXI. Que digamos, es muy innovador, no hay otro proyecto en este sentido en el mundo, pero creo que si lo hacemos, vamos a enseñar mucho de lo que nosotros en Latinoamérica producimos y que muchas veces no queremos mostrar. Pero es un cambio muy grande de paradigmas y de modelos. Mi pregunta es si hay algunos artículos del código, algunas ideas de cómo proteger estas situaciones que son de costumbres que provienen de otro momento, pero que existen como tramas sociales, ¿no? Bueno, es importante esta cuestión porque uno tiene que contemplar el contexto de aplicación de la norma, ¿no? Entonces, una cosa es discutir si es bueno que haya un régimen obligatorio para el patrimonio en el matrimonio. Esto es lo que nosotros tenemos. Uno se casa y hay bienes propios y gananciales. Hace muchos años que toda la doctrina argentina, es decir, los autores y autoras, los quienes escriben derecho, sostienen que hay que flexibilizarlo como en la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque esto también responde a una realidad social. No se trata solo de las estrellas de Hollywood, que muchas veces ponen esos ejemplos, que bueno, son ejemplos, pero acá tenemos que pensar en la Argentina. Y hoy, ¿qué ocurre? Que hay un matrimonio que se casa y tiene este régimen, pero se divorcian y luego se vuelven a juntar o se quieren casar, y esto es muy frecuente, y ahí se arman unos problemas legales muy complicados. ¿Por qué? Porque tienen hijos del anterior matrimonio, los hijos del anterior matrimonio quieren esta parte del patrimonio, pero no lo pueden negociar. Entonces todo esto es una realidad muy problemática, muy real, y que abarca todas las clases sociales. No es un tema de las actrices de Hollywood, es un tema de la realidad social argentina. Entonces es necesario flexibilizar el sistema. Por eso nosotros decimos, bueno, hay un régimen que es el obligatorio, que uno puede dividir gananciales y propios cuando se casa. Pero también puede pactar antes un régimen de libre administración. Ahora bien, esto, si se aplica así, sin más, significa el incremento de la autonomía privada dentro del régimen patrimonial del matrimonio, que nunca tuvo autonomía privada. Este incremento de la autonomía privada requiere también que las personas sean capaces y que estén en condiciones igualitarias de negociación. Esto en un contexto en el cual, como decías vos, hay todavía resabios, es decir, que hay zonas del país donde la regla es la discriminación. No es que nosotros, una cosa es lo que queremos en la norma, lo que promovemos, pero por algo estamos todos los poderes del Estado hoy con políticas muy fuertes en materia de género. Los tres poderes del Estado. Por algo es porque no hay zonas de la región, del país, regiones que todavía esto es una aspiración. Entonces aplicar esto en esas regiones, si fuera absolutamente libre, podría, en un contexto de desigualdad, traer injusticias. Por eso es que hay un piso mínimo. Es decir, se puede pactar, pero hay cosas sobre las cuales no se pueden pactar. Entonces, es una apertura limitada. Las cuestiones básicas no son modificables. Es decir, uno no puede pactar que, por ejemplo, que la mujer se queda sin vivienda o que no va a haber alimentos. Las cosas básicas, siempre nosotros pensamos, y esta es una idea que la hemos escrito en los fallos de la Corte, que hay una base mínima de derechos que todos tienen que tener. Una suerte de bienes primarios en sentido rawlsiano. Pero nosotros tenemos que tener un orden público mínimo, una base de derechos mínimas, sin las cuales es una caricatura ser ciudadano. Es decir, si uno se queda sin nada, bueno, ya que el derecho lo nomine como ciudadano es casi una ofensa, ¿no?, para el que no tiene nada. Por eso hay que cuidar estas bases mínimas. O sea,
promover la flexibilidad de tener un poco más de autonomía porque responde a una realidad, pero dentro de ciertos límites que son inderogables, inmodificables por parte de una negociación. Pero en el mismo sentido aparecería la idea de compensación económica a quien Sí. haya demuestre que se ha ocupado de la crianza de los hijos o prioritariamente del mantenimiento del hogar. Ese es un concepto nuevo también, que no está con anterioridad, es una palabra nueva dentro del derecho argentino, porque siempre se habló de alimentos. El alimento está bien, digamos, nadie dice que no debe haber alimentos, pero también tiene una carga, ahora que hablamos de las cargas del lenguaje, una carga ideológica y una carga cultural, ¿no? Me doy alimento a alguien inferior. Eso tiene toda una historia, sería un poco largo explicarla, pero todos nos damos cuenta que esa cuestión del alimento a la mujer tiene una relación muy estrecha con la cuestión de género. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, los alimentos están, pero hay una realidad. La mujer que trabaja en el hogar, nuestros jueces discutieron muchos años si eso era trabajo o no. Bueno, y la que sacrifica a lo mejor su carrera por dedicarse al hogar, a la familia, a los hijos, bueno, ahí se reconoce un derecho a la compensación, no es un alimento. Es una compensación por un trabajo que no tiene contenido patrimonial, es decir, no tiene contenido pecuniario. ¿Por qué? Porque no cotiza en el mercado laboral. Entonces, uno de los cónyuges, que hoy en día puede ser hombre o mujer, ¿no? Trabaja y ese trabajo, esa prestación de servicios, recibe una contraprestación porque está en el mercado laboral. Otro de los cónyuges hace una prestación de servicios, no recibe contraprestación porque no está en el mercado laboral, entonces tiene que tener una compensación. Este es el enfoque que es radicalmente diferente a lo que tenemos hasta ahora, que es la idea del alimento. Bueno, nos separamos, entonces te doy alimento para que te mantengas. Que no está mal, hay situaciones en las cuales hay alimentos, pero este es otro de los tantos cambios de enfoques culturales que trae este proyecto. Siguiendo con el tema del género, doctor, ya que estamos aquí, nos ha dado, son muchas las ampliaciones de derechos que ha dado a la mujer esta reforma. Nos ha dado la posibilidad de poner nuestro apellido a nuestros hijos. Eso es muy, muy emocionante, y también al desaparecer la patria potestad y quedar la responsabilidad parental compartida, nos ha dado el mismo poder sobre nuestros hijos o en relación a la educación que el hombre. Pero yo quiero remitirme a un artículo específico. Cuando yo estaba estudiando Derecho de Familia en la facultad, que tenía 20 años, una imaginación frondosa, yo me imaginaba los artículos que iba estudiando como escenas. Y hubo un artículo, que está todavía vigente, claro, que me impresionó por la crueldad y por la discriminación. Es la palabra prohibida. El artículo 250. La escena es, yo me la imaginaba en el registro civil, una mujer sola, que presumimos soltera, que ha ido a inscribir a su bebé. Y a esa mujer se le prohíbe en el Código Civil actual decir el nombre del padre del hijo, salvo que él lo hubiera reconocido antes o que él lo estuviera reconociendo con ella en ese momento. Pero tiene prohibida la palabra de decir un nombre. Esto yo sé que ha sido modificado radicalmente en el proyecto de la reforma. Me gustaría que usted nos lo contara para que nos diera esa alegría. Ahora la prohibición ya no existe. Lo que ocurre es que esto tiene que ver también con otro cambio. A mí me parece que es interesante, sobre todo en este ámbito, discutir conceptos y enfoques, ¿no? El cambio es que pasamos de un sistema en el cual la identidad
no es una cuestión de los padres, sino que es un derecho de los hijos. Y eso es un cambio importante también en nuestra historia legislativa. Nosotros, lamentablemente, en el derecho privado no se le dio mucha importancia al tema de la identidad de los hijos. Uno puede leer los textos de las facultades, no es un gran tema, pero sí lo es en el campo de los derechos humanos, sí lo es, porque la Convención de Derechos del Niño, y además tiene una especial significación para los argentinos que hemos vivido una tragedia con la dictadura militar. Y entonces este tema con la apropiación ilegal de los niños se transformó en un tema de primerísimo orden. Y por eso es que nosotros hemos cambiado esta idea de que, bueno, acá hay una disposición de que los padres dicen o no dicen que tienen prohibido la identidad a otro sistema en el cual es un derecho del niño a la identidad. Este derecho del niño a la identidad tiene muchísimas facetas. Algunas son claras, es decir, todos los niños tienen el derecho a la identidad. Esto luego aplicado a algunas situaciones hay que verlo más en contraposición con otros derechos. Por ejemplo, en materia de adopción, el niño, hay un cambio muy grande, se reconoce el derecho a la identidad. Es decir, cosa que venía muy discutida, muy trabada. Bueno, nosotros fuimos muy claros, se reconoce el derecho a la identidad del niño y su relación con la familia de origen. Este es otro giro copernicano que habrá que trabajarlo luego porque acá, si ya ahora es muy importante que se discuta estos temas, ya con solo discutirlos ya es un gran avance en la sociedad. Que esto haya audiencias públicas, que en todo el país se discutan estos temas, es importantísimo. Pero después, si se sanciona, va a haber que trabajar en la fase de implementación, que no es menor, para que se entienda, sobre todo los jueces, ¿no?, en el Poder Judicial. Pero este derecho de la identidad, por ejemplo, en la adopción, también incluye, si hay un delito de los padres, esto tiene que ver con la apropiación ilegal, si hay un delito de los padres, acá hemos previsto expresamente esta situación en la nulidad de la adopción. Bueno, todo está equilibrado conforme a nuestra propia historia, el derecho de la identidad dentro de nuestra tradición histórica, que tiene toda esta carga que no podemos ignorar. Entonces, esto es muy importante. Hay otro tema que se discute mucho en la identidad, es en la fecundación in vitro. Me gustaría explicarlo brevemente para que entendamos de qué se trata. Porque la fecundación in vitro ha sido motivo de gran discusión, sobre todo por parte de la Iglesia Católica, que está en contra. Entonces, primera discusión que nosotros hemos tenido con los representantes de la Conferencia Episcopal, y yo digo, bueno, es legítimo que estén en contra, y uno puede estar a favor o en contra de una práctica. Ahora, nuestro enfoque no es, reitero, es modélico, es decir, imponer modelos en sociedades homogéneas, sino el modelo es una sociedad multicultural con prácticas sociales diversas. Entonces, si analizamos las prácticas, la fecundación in vitro está ampliamente practicada en el país. Por un lado, en el derecho público, el Estado regula administrativamente y autoriza a los centros a realizar esa práctica. Por el otro lado, las obras sociales son condenadas por los jueces a pagarla y el Congreso está tratando una ley para hacerlo obligatorio el pago. Y ya nacieron muchos chicos por fecundación. Entonces, es tarde para prohibirlo. Porque la verdad, si nosotros prohibiéramos esto, sería una catástrofe. Sería ir como legislar contra las olas del mar. Entonces, nos pareció que este debate no puede ser planteado en estos términos. No se puede prohibir hoy. Entonces hay que regularlo. Ahora, si uno la regula, bueno, hay una cantidad de temas difíciles.
En materia de identidad, hay un tema que es muy difícil de resolver y que es el siguiente. Hay una pareja que no puede tener niños, y naturalmente, la filiación biológica natural. Entonces, ¿qué hace? Recurre a la fecundación. Esa pareja es el padre y la madre del niño. Ahora, hay alguien que dona para que ese niño nazca. Entonces, lo que hay que tener en claro es que hay dos tipos de relaciones. Una es los padres y otra es el que dona la genética. Entonces, una es la relación biológica y la otra es genética. Los padres, la madre es la madre biológica, el padre no. No es el padre biológico, porque no aportó el semen, no es el padre genético. Entonces, ¿este padre qué hace? Manifiesta una voluntad procreacional. ¿Qué quiere decir este término? Que es otro vocablo incorporado. Dice que quiere ser padre, es sencillo. Hay que darle un nombre porque en términos jurídicos hay que darle un nombre, pero no, hay que crear nombres para prácticas sociales, designaciones nuevas. Bueno, él no es el padre biológico, pero quiere serlo, entonces declara que quiere ser el padre. Entonces él y la madre son los padres. Entonces el niño tiene derecho a saber quiénes son los padres, que son estos dos. Ahora, ¿tiene derecho a saber quién es el donante, que no es el padre? Bueno, acá hay distintas posiciones. La primera no se discute. Acá dice que tiene derecho a conocer la identidad de los padres, la madre y el que manifestó la voluntad procreacional. Si nosotros decimos que tiene derecho a conocer el que aportó el material genético, tenemos acá otro derecho, que es el derecho de la persona que aporta material genético. Esa persona normalmente no quiere ser padre, solamente quiere ser donante. Y si le decimos que quiere ser padre, no dona. Porque este es un problema en todo el mundo. Es decir, si uno le dice, mire, usted dona, pero él no sabe, además, cuántos hijos pueden nacer y quiénes van a ser las madres. Decirle a este señor que va a ser padre es complicado, nadie va a donar. Entonces ahí ya tenemos que respetar otro derecho. Por eso nosotros hemos buscado un equilibrio y decir, bueno, no hay un derecho a la identidad porque no es el padre. Ahora bien, tampoco podemos ser absolutos, porque puede ser que este chico se enferme. Y si se enferma, una enfermedad genética, tenemos que saber quién donó el material genético. Por lo tanto, ¿qué le decimos? Que él no es el padre, pero tiene que haber un expediente con todos los datos, esto tiene que ser guardado, y si hay una causa fundada, tiene derecho a conocer para salvarle la vida a este chico. Entonces, este es el equilibrio que se buscó en un tema realmente muy difícil, porque hemos buscado todas las alternativas y esta nos pareció más razonable y sigue siendo discutido, ¿no? No es, porque además nos encontramos con el problema de que estas técnicas cambian. Se cambian a un ritmo que la legislación no puede seguir. Entonces es bastante difícil la regulación de esto. Pero es un poco el tema de la identidad, se fue tratando de reconocer como derecho fundamental del niño. Pero, doctor, pero es verdad que en esa escena que yo le comentaba, de la prohibición, cambia la escena, y ahora es verdad que la mujer va a tener puede hacer una declaración jurada con el nombre del padre y todas sus señas para individualizarlo, y que el Ministerio Público Fiscal se va a encargar en representación del niño de hacer el juicio de filiación al padre. Claro, por eso al ser un derecho del niño, claro, no es una información disponible, uno puede negarlo. Entonces, hay alguien que protege al niño. Si no es el padre que lo representa o la madre, en este caso la madre que lo representa y reclama para saber la filiación, puede el Estado actuar en defensa del niño. Y entonces
perfectamente se puede plantear el caso. Es decir, eso es posible que suceda y está previsto, ¿sí? Es decir, se ha terminado con esta idea de decir, bueno, hay una prohibición de declarar y es oculto y nadie sabe. Esto se termina, acorde con la idea de que es un derecho fundamental y debe ser tutelado. Doctor, y finalmente, necesariamente tengo que hacerle la pregunta sobre el tema de los embriones, estos embriones no implantados, a diferencia de los implantados que son personas. Usted sabe que es un tema de discusión permanente. ¿Esto podría aclararnos la idea? También es un tema difícil y nosotros hemos escuchado todas las opiniones. Entonces, primera, para ponernos de acuerdo y ser lo más claro posible, la primera cuestión es la filiación natural. Nuestro sistema legal dice que es de la concepción. Y esto, cuando se ratificó la Convención de Derechos del Niño, se ratificó en la ley de ratificación, dice desde la concepción. Esto no ha sido discutido. Ahora bien, ¿qué es lo que regula un código civil? El código civil regula las consecuencias de alguien que nace. No regula el aborto. El aborto es un tema que se regula en el Código Penal o en una ley especial. De acuerdo a la discusión que se está haciendo hoy en el Código Penal, se va a discutir una ley especial. ¿Por qué? Porque todas las veces que se incluyó en el Código Penal el tema del aborto, siempre fracasó el Código Penal. Porque hay opiniones muy distintas sobre este tema en el Congreso y en la sociedad. Entonces, quienes están a cargo de la discusión del Código Penal me han dicho que la idea es que se discuta en una ley especial y bueno, ahí veremos qué hace el Congreso. Pero ahí, ¿cuál es el problema? Es la cuestión de definir cuándo hay vida, cuándo no la hay, y entonces si hay un atentado a la vida, hay un crimen o no. Este es un problema, pero que no es civil. En materia civil se regula las consecuencias de nacer. Porque si uno nace, entonces es hijo, hay relaciones con los padres, con la madre, hay sucesiones, hay contratos, hay propiedad. Si no nace, no hay consecuencias civiles. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, si en la filiación natural chico nace, entonces hay consecuencias. ¿Qué pasa con la fecundación in vitro? Si decidimos no prohibirla, hay que ver qué pasa cuando nace. ¿Cuándo nace? Estamos seguros que nace cuando el embrión es implantado en el seno materno, ahí nace. Bueno, pero estamos seguros que esa es la vía. Por eso se dice que hay personas en sentido civil desde la concepción o desde la implantación del embrión en el seno materno. Entonces, esta es una definición. Y luego se dice, ¿qué pasa con los embriones no implantados? Ahí se dice, bueno, se dictará una ley especial para su protección. ¿Por qué? Porque no es materia civil, porque el embrión no implantado no nace. Y una ley especial de fertilización tiene que regular todos estos temas que no son solo civiles, son penales también, porque ahí hay que decir, ¿el embrión no implantado es persona o no es persona? Bueno, este es un tema muy discutido. Segundo, ¿qué se hace con los embriones no implantados que no se utilizan? Este es otro tema muy discutido. Y además, lo que les decía antes, evoluciona tan rápido la tecnología que este es un tema que está cambiando rápidamente también. Hoy hay muchos menos embriones que no se utilizan, la tecnología va cambiando y pensemos de acá a 100 años y a lo mejor esto no existe. Pero hoy la solución del artículo 19 ha sido esta, es decir, buscar una alternativa intermedia entre las distintas soluciones posibles. Entonces, decimos, si lo que hay que regular son las consecuencias de nacer vivo, entonces, bueno, en la fecundación in vitro es el embrión implantado.
Para el embrión no implantado, el artículo 19 dice se dictará una ley especial para su protección sin definir nada, porque eso es una facultad del Congreso que se discutirá, porque también si se discute el aborto son las dos cosas que tienen que discutir en una ley especial para actuar coordinadamente. Y este es el tema. Bueno, acá ustedes habrán escuchado la opinión de algunos sectores, principalmente algunos sectores de la Iglesia, no todos, ¿no? Porque tampoco es un sector unívoco, pero hay un sector que dice que debería decirse, señalarse expresamente que el embrión no implantado es persona, pero nosotros no podemos decir eso, porque no es un tema por una cuestión técnica, por un lado, pues no tenemos facultades en una comisión de resolver ese problema, no es un tema civil. El decreto de designación dice que debemos ocuparnos de los temas civiles. Y además, creo que este es un tema que merece un amplio debate en la sociedad, es un tema diferente. Creo que el tema del aborto, del estatuto de la vida humana, es un tema de toda la sociedad que no podemos resolverlo dentro de un contexto donde se discuten tantos otros temas, como es un código civil, ¿no? Que además ningún código civil en el mundo regula eso. Todos los temas vinculados a la fertilización in vitro son regulados en la legislación especial, porque ese es el ámbito. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Lorenzetti que haya venido a esta actividad que organizó Carta Abierta y el Museo del Libro de la Lengua de la Biblioteca Nacional, y que esperamos haber aportado un poquito al debate que se está dando en todo el país alrededor de estos temas, y que tiene muchísimos otros temas que hoy no tocamos, y que para todos los compañeros que están acá saben que seguimos el sábado discutiendo estas cuestiones alrededor del proyecto de reforma del Código Civil en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional a las 11 de la mañana, y van a estar allí Marisa Herrera, Sandra Biersba, Horacio González y Enrique Millán para discutir estos temas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y la disposición. Gracias a ustedes.